mundo en constante cambio que usted merece entender, porque es imposible interpretar la realidad que vivimos sin conocer cada uno de sus colores. Porque muchos son los tonos de la actualidad. Presentamos Matices. Una producción de Noticias Monumental. Hola, ¿qué tal? Feliz tarde, bienvenidos a Matices, este programa de Radio Monumental, una producción del Departamento de Noticias Monumental que busca análisis, profundidad de los temas que son noticia en Costa Rica y en el mundo. Son las 2:10. ¿Qué vamos a hablar hoy? ¿Cuál es el tema de fondo? Está con nosotros el ministro de la Presidencia, don Sergio Alfaro, a quien agradezco mucho estar aquí. Sé que tiene una agenda apretadísima y sacar hora y 30 minutos de su día no es fácil. Don Sergio, ¿cómo le va? Bienvenido. Bien, gracias a Dios, bien, y aquí estamos a la orden, con mucho gusto para que dialoguemos un buen rato sobre la actualidad nacional y lo que estamos viendo todos los días. Es la segunda vez, yo creo ya, ¿verdad? Que está Matices, había venido Así recién nombrado y ahora. Así es, recién nombrado estuve por aquí, no tanto rato como estaré hoy, pero sí, conversamos un poco en aquel momento, así que siempre es bueno repetir. ¿Hace cuánto ya de la primera visita? Bueno, desde que fue nombrado, no es la primera visita, no nos acordemos. Desde que fue nombrado ministro de la Presidencia, ¿no? 10 meses ya. En 10 meses faltaría 9 meses. 9 meses. Sí. Ha sido un parto largo. Vamos a ver, ha sido un gran aprendizaje. Okay. Pero sí, en los partos también se aprende, ¿no? Se aprende y salen cosas muy bonitas de ellos. Sí, sin duda alguna. Sin duda alguna, pero a veces es doloroso. También. Sí, también. También. Y además porque, estar coordinando con ese montón de sectores debe ser muy complicado. Particularmente con la Asamblea Legislativa, debe ser complicadísimo, en serio, negociar con 57. Vamos a ver, son complicados, o sea, son 3 segmentos con los cuales hay que hacer intercambio, ¿verdad? El segmento legislativo, la parte social, o sea, la sociedad civil organizada, y por el otro lado, la coordinación del gabinete, ¿verdad? O sea, tenemos 3 funciones ahí complejas, las 3, que son altamente demandantes y por lo tanto cada una requiere su espacio de atención y su dedicación. ¿Quiénes son las organizaciones civiles o sociales? Que a mí siempre me llama la atención ese término. Bueno, eso es una herencia de mi formación de politológica, sí, ¿verdad? Sin duda. Para no llamarles ni de para llamarlos en general, porque hay algunas de esas organizaciones que no necesariamente son formalizadas, ¿verdad? Sino que son organizaciones que se hacen al calor de un movimiento particular y todo. Los más conocidos son los sindicatos, las cámaras empresariales, hoy en día las organizaciones no gubernamentales. ¿Las iglesias? Las iglesias son parte de la sociedad civil organizada, a mi gusto. ¿Y le ha tocado tener que negociar con las iglesias? Negociar, no. El que ha tenido, digamos, un contacto más directo con el sector eclesiástico ha sido el presidente. ¿El presidente directamente? Sí, ha habido ahí algunos encuentros que de algunos de los cuales ha quedado constancia en la prensa. Sí, de hecho, déjeme hacer una corrección de otra cosa, los Oscar. Sí, el que dirigió Harry Potter fue Cuarón, tienen razón, no fue Iñárritu, sí, toda la razón. Y tuve un lapsus, efectivamente, fue Cuarón, y Iñárritu ganó por Birdman el año anterior. La asamblea es demandante, vamos por cada uno. Sí. La asamblea es muy demandante. ¿Cuándo fue la última vez que fue a la asamblea, don Sergio? No me diga que cuando era diputado. No, para nada. Bueno, estuve por ahí, creo que la semana tras anterior. Hace unos 15 días. La anterior no estuve, sí. ¿Y cada cuánto va, más o menos? Cuando es requerido, a veces va uno más de una vez por semana, a veces no tanto. Lo que sí es cierto es que el Ministerio de la Presidencia tiene 2 viceministros, uno de ellos está dedicado a tiempo completo
a los temas legislativos. Sí, voy a adelantarle una pregunta, porque me salió con los dos viceministros. El que está dedicado a tiempo completo es don Luis Paulino. Correcto. Don Luis Paulino Mora, sí, dedicado a la Asamblea Legislativa. ¿Qué le parece el apoyo de Ana Gabriel Zúñiga? ¿A usted? El apoyo a ella, usted. Ella tiene un sector importantísimo que es el tema del diálogo social, el diálogo ciudadano. Esa es su función como viceministra y para mí cumple con ese diálogo de forma muy buena. Pero no le ha ido muy bien en las negociaciones, ¿o sí? ¿Por qué? Recuerdo el caso aquel en Sardinal, era donde no era Sardinal, donde la cambiaron por la ministra de Justicia, ¿o Sergio? El tema de la zona sur. Sí, de Salitre. De Salitre, sí, no era Sardinal, Salitre. En Salitre hubo necesidad de hacer una variación de cómo estábamos abordando la zona. Sin embargo, ese no es el único territorio indígena, hay 24 territorios indígenas. Bueno, pero ese es más conflictivo del momento. Ana Gabriel ve todos, ¿verdad? ¿Chángena? El tema de Chángena es un tema muy complejo porque es un tema donde las capacidades reales del gobierno de tener opciones no existen, es un cumplimiento de una orden judicial y lo que ha procurado el gobierno es cumplir con esa orden judicial respetando los derechos de las personas, ¿verdad? En el sentido de que en los últimos años ha habido toda una construcción jurisprudencial y en el entorno internacional de el manejo de los desalojos con un concepto de derechos humanos, sí, por lo que el gobierno no solo tiene la formación o la necesidad de sacar a la gente por cumplir con la ley y proteger el derecho a la propiedad, sino que además tiene que cumplir con la protección de los derechos humanos. Y en ese sentido, lo que ha buscado el gobierno ahí es un equilibrio en eso. Sí, lo que pasa es que está metidos en un zapato en el caso de Chángena, porque tienen que cumplir una resolución judicial, que no es culpa de ustedes, pero que se las achacan a ustedes, porque finalmente en este país todo es culpa del gobierno. El gobierno es uno, dice la Constitución que el gobierno está compuesto por 3 poderes, a nosotros nos toca ejecutar lo que dicen los otros 2. En ese sentido, el Poder Judicial da un mandato, ese mandato ha sido combatido por los medios que se ha considerado. Hemos pedido como gobierno medidas cautelares para administrar el proceso de desalojo, esas no fueron dadas. En su momento también otros recurrieron a la Sala Constitucional recientemente en diciembre, sí, se suspendió. Recientemente hubo otro amparo que suspendió por un día, a lo sumo un día, el desalojo, y entiendo que hay uno pendiente de resolución todavía. Sí, hay uno pendiente de resolución, pero creo que el pendiente de resolución es solo por la violencia en el uso de la fuerza pública, pero no tiene que ver en sí con el desalojo en sí. Ambos los dos tienen que ver con el desalojo. Factores de desalojo, sí. Bueno, está suspendido, pero sí, ahí tienen que cumplir una orden judicial. Así es. Parecido a lo de FIF, por cierto, donde tienen que defender decisiones que no son de ustedes. Vamos a ver, ahí estamos cumpliendo una orden judicial también, sí, solo que de un tribunal internacional. Bueno, de la Corte Interamericana, sí. Que es la Corte Interamericana, que está reconocido por el derecho interno como un tribunal válido y cuyas decisiones son obligatorias. Por lo tanto, la tesis que ha sostenido el gobierno es que el reconocimiento de la fecundación in vitro como un derecho no requiere un desarrollo legislativo. Es como si a ustedes, para ejercer el derecho de informar, que es un derecho constitucionalmente protegido por la libertad de expresión, estuviéramos hablando de que necesitamos una ley para que diga cómo se ejerce ese derecho. Lo consideraremos inaceptable. Bueno, en el caso de los derechos humanos, las leyes solo se usan para restringir los derechos, no para concederlos. Por lo tanto, si hay una ley, o si requiriésemos una ley, sería para restringir la práctica y no para ejercerla. Por lo tanto, consideramos que el emitir un decreto que garantizara un ejercicio razonable del derecho a practicarse la fecundación in vitro
por parte de aquellas parejas que lo necesitan, era suficiente legislación, cosa que la Sala Constitucional consideró que no, y pues ahora estamos ante la Corte esperando qué señala la Corte. De hecho, se les abrió una opción hoy en la mañana, anoche se les abrió una opción. Las nuevas familias del segundo caso, le han planteado a la Corte Interamericana ampliar las medidas cautelares, ¿verdad? Supongo que ya lo sabrá, y que las medidas cautelares que aplicaron para 6 parejas a las que hay que hacerle la fertilización in vitro, se hagan en todas las parejas que lo necesiten. Sí. Y lo curioso está en que la Corte Interamericana deja de sesionar el 2 de marzo, pasado mañana. Tienen ciclos, claro, no sé cuándo termina el próximo. Vuelven en abril, terminan este 2 de marzo y ustedes tienen tiempo de responder como gobierno, como Estado, sí, hasta el 5. Nos contaba hoy Huber May, el abogado demandante, que le iba a pedir a la Cancillería, representante del Estado costarricense, que respondiera mañana, a ver si lograba en las próximas horas una cautelar que le serviría a ustedes, porque van a la misma tesis que ustedes tienen. Vamos a ver, aquí más que servir o no servir, lo que quiere el Estado, lo que quiere el gobierno de la República es cumplir. Es cumplir con una resolución judicial en materia de derechos humanos internacional, para que el Estado de Costa Rica no aparezca como un Estado moroso en materia de derechos humanos, tema del que nos hemos enorgullecido por mucho tiempo, de ser un país respetuoso de los derechos humanos. Pero lo podrían acelerar, ¿no, Sergio? Tendría que preguntarle a don Marvin, el director jurídico de Casa Presidencial, para saber en qué estado está y qué tan profundo es el análisis que habría que hacer. Sí, que escucha bastante el programa, así que don Marvin debe estar atento esta tarde, que además es un jurista de altísimo nivel. Así es. Le estaba hablando de la Asamblea Legislativa, me desvié hacia el OFIF. Le preguntaba que cuándo fue la última vez que fue. Usted me dijo que hace unos 15 días, ¿verdad? Pero que sin embargo tiene a Luis Paulino Mora metido tiempo completo. Sí, ese es su trabajo principal. En la Asamblea. A mí me han dicho que el ministro de la Presidencia es un hombre que deja fluir. Es decir, que usted no se mete mucho, sino que deja que las cosas busquen su propio camino. Lo que pasa es que a veces, si uno no le busca el cauce al río, podría pasar encima de una ciudad o un puente, y hay que hacerlo, hay que encauzarlo. Sí. ¿Cuándo le encauza a usted, don Sergio? Bueno, depende. ¿Lo encauza mucho o prefiere no meterse? Depende. El cuánto interviene uno o no, por ejemplo, en la Asamblea Legislativa, para ser puntual, puede tener mayor o menor frecuencia o profundidad en función de la composición de la Asamblea. En esta ocasión tenemos una composición de la Asamblea muy fragmentada, y esa fragmentación, digamos que hace complicado pretender que porque el ministro de la Presidencia dice que quiere que las cosas vayan por un lado, eso sea así, sino que la serie de factores que están ahí jugando es tan grande que el ejercicio de los diputados de su derecho cotidiano hace que varíe de un día a otro las condiciones. Por lo tanto, el pretender establecer como un plan de vuelo de largo plazo para hacerlo no es una realidad compatible con la Asamblea Legislativa, ¿verdad? Tal como está hoy conformada. Yo recuerdo que cuando yo fui diputado, si bien había muchos partidos, se habían afiliado en dos grandes bloques, mucho en función del TLC con los Estados Unidos. Sí. Y esto permeaba otros proyectos, y eso ayudaba bastante a que la Asamblea Legislativa tuviera más posibilidad de planificación de largo plazo. Sin embargo, las condiciones cambian, y la Asamblea también, y los diputados que están ahí también cambian, y en la actualidad pretender que la Asamblea Legislativa tenga un control remoto de la Casa Presidencial, además de ser inconstitucional, es una pretensión que no es acorde con la realidad. Sí, pero Casa Presidencial, es inconstitucional en el extremo. Realmente usted coordina con el jefe de fracción oficialista. Hay unas posibilidades de coordinación con la Asamblea Legislativa en general, no solo con una de las fracciones. Sin embargo, coordinar y dirigir son dos verbos muy distintos, ¿verdad? Y normalmente
Lo que sucede es que el ministro coordina, no dirige la Asamblea Legislativa. La Asamblea Legislativa la dirigen los diputados. Claro. Sin embargo, el ministro de la Presidencia tiene una enorme coordinación, por lo menos en buena tesis, con el jefe de fracción oficialista, en este caso, y con el presidente de la Asamblea Legislativa cuando son afines. En esa visita de hace un par de semanas, ¿qué andaba haciendo, don Sergio? ¿Se acuerda? Digo, ha ido tantas veces, supongo. Sí, no tengo en Pero no andaba en algo particular. Vamos a ver, en estos días todo es particular. Lo fiscal. Los encuentros son múltiples. Recientemente, la semana pasada, estuvieron en la Casa Presidencial, estuvo la fracción del Frente Amplio. Unas semanas antes estuvo también la fracción del Movimiento Libertario, la fracción PAC. Y tenemos una lista de reuniones y coordinaciones, además de las comunicaciones que se dan cotidianamente. En la semana pasada, la visita de la fracción oficialista, no estuvo el presidente, ¿verdad? En Casa Presidencial. En la reunión con la fracción. Hubo una reunión en la fracción en la tarde donde se discutieron varios temas, pero esa reunión, el presidente estaba en la actividad de la Unión de Cámaras. Ok, importante además. Como casi todos los actores sociales en el país. 2:25, déjeme ir a una pausa. A usted. Y regresamos, 2:25, vamos a la pausa aquí en Matices. Regresamos con el ministro de la Presidencia, don Sergio Alfaro. Porque la realidad tiene muchos tonos, matices. Dos de la tarde con 28 minutos. Estamos con Sergio Alfaro, el ministro de la Presidencia. Don Sergio, ¿qué le han parecido estas sesiones extraordinarias? ¿Cómo las calificaría desde gobierno? Han sido un poco revueltas. La presencia de las elecciones municipales recién pasadas en febrero, digamos que provoca ciertas valoraciones de parte de los partidos políticos sobre lo que van haciendo en el día a día en la Asamblea Legislativa, incluso de lo que hacen antes de las elecciones, porque los partidos consideran que sus acciones en la Asamblea Legislativa tienen impacto en la votación que se espera recibir, ¿no? Y esto, digamos, explica un poco qué tan revuelta ha estado. También está de por medio el tema fiscal, eso no hay duda que tiene impactos serios y graves en el ir y venir de los comportamientos de los actores legislativos. Pero lo cierto, no, yo no diría que es un fracaso. Esta mañana oí a alguien en algún programa de radio calificándolo como un fracaso, porque llevamos 42 sesiones efectivas, según tengo aquí un foro que me pasaron. 42 sesiones efectivas en las cuales se han aprobado 12 proyectos, y esto hace un promedio de 3 sesiones del plenario, 3.5 sesiones por expediente. Pero expedientes así, de peso. Aprobados. No, sí. de peso, además, bueno, importantes, claves. Le puedo decir, en 54 sesiones de extraordinarias, incluyendo agosto y la actual, hemos aprobado el Código Procesal Civil, sí, reforma profunda del sistema judicial, al igual que la reforma procesal laboral, un proyecto de la agenda fiscal, que fue el de la lucha contra el contrabando, un proyecto también muy de fondo, que es el de la red vial cantonal, el que deriva algunos recursos 18.001 a las municipalidades. 18.001 era el número del expediente legislativo. Algunas cosas pendientes han avanzado en temas internacionales, como un convenio que teníamos por mucho tiempo en discusión con Alemania y otro con China.
También han pasado 2 presupuestos, uno ordinario y otro extraordinario. En estos tiempos, el tema de las pensiones de los diputados, que aunque finalmente hubo que devolverlo, la señal clara y decidida del sistema de acabar con privilegios no deseados se hace presente en ese proyecto. Después se aprobó también el proyecto de Ostional. Ese proyecto y algunas otras acciones como la que acaba de firmar el presidente en Cahuita le dan un giro a la forma en que vemos nuestras zonas protegidas y el tema de la conservación hacia un tema de involucramiento de las comunidades en esa interacción con las zonas protegidas, y eso es un tema fundamental, ¿verdad? No podemos tener conservación sin seres humanos, ¿verdad? No tiene sentido, caso, ¿verdad? Hoy hay un par de proyectos que a mí me hacen mucha ilusión. Uno es el cambio a la ley del depósito libre comercial de Golfito, y que también cambia la estructura de Judesur, ¿verdad? Lo cual es algo que este gobierno asumió desde el principio como una labor fundamental, y que ya se convirtió en ley, y eso nos pone en una muy buena posición de hacer cambiar las cosas y las lógicas que están sucediendo en la zona sur del país. Y la otra es el mercado regional Chorotega, que se vuelve un espacio indispensable para el intercambio deslocalizado del centro de San José de bienes agrícolas. Hay otros 2 pendientes, uno para la zona sur y otro para la zona del Caribe. Sin embargo, este será el primero, que es al final de cuentas como el Senada que existe aquí en Barrial de Heredia, que al final es un gran mercado de productos agrícolas que puede dinamizar la agricultura en la zona de Chorotega. Y esto es un proyecto de casi $40 millones que será muy relevante. Y el impuesto a los moteles, que arregló una discusión antiquísima sobre cómo se pagaban los impuestos a Limas, claro, de esas entidades. Ahora debería llamarse impuesto a los hoteles de paso. Sí. Porque todos le cambiaron el nombre para evitarse el pago del impuesto. Bueno, parte de eso era la discusión. Pero ahora que lo toca, no lo traía planeado. Hay un proyecto del Frente Amplio que conocimos la semana pasada para fijar el salario de los jerarcas de instituciones públicas. Yo me he quejado, le cuento con toda transparencia, de que solo toca a los jerarcas y deja por fuera el resto de cuestionamientos que hay, sobre todo de los funcionarios de las instituciones autónomas, no tanto del gobierno central, porque están fijando en 5,4 el límite máximo de salario. Y entonces hoy nos preguntábamos, y le preguntábamos al público, por ejemplo, ¿cuánta responsabilidad tiene alguien que gerencie el Banco Nacional, que ha sido uno de los casos más conocidos? Bueno, si a una persona que lo tiente ser gerente del Banco Nacional, lo tienta un banco privado donde no tiene tanta exposición pública, gana 4 veces más, ¿no le preocupa, digamos, que en este proyecto del Frente Amplio, por ejemplo, que quedemos sin buenos funcionarios para administrar la banca estatal? Sí, bueno, el gobierno también apoyó una propuesta del PUSC que está sobre el tema de ponerle un límite a los salarios del sector público. Ahí hay una gran discusión, sobre todo en el sector financiero, ¿verdad? Es que es cuánto debe ganar un gerente. Por ejemplo, el INS, que yo vengo del INS, en el INS, el patrimonio del INS era 3 billones de colones. Eso es 3 millones de colones. Imagínese la responsabilidad. Es una responsabilidad muy grande, y el salario del gerente era la mitad, creo que, del salario base del gerente del Banco Nacional.
eran 8 millones y un poco más. ¿Es justo, no es justo? ¿Es correcto, no es correcto? Creo que esa es una discusión que podríamos no culminar. Lo cierto es que un salario de 5 millones para arriba en Costa Rica es un salario más que decente, es un buen salario, y en el sector público hay una vocación de servicio que hay que tener, y por lo tanto, si alguien quiere hacerse rico, no debe ser en el sector público donde lo haga. Pero digo, esa es una reflexión que hay que hacerse. Lo que pasa es que yo no me imagino a alguien más capacitado que usted para hacérsela. Usted estuvo en el INS, donde tenía un salario alto, ciertamente, don Sergio, pero no era tan alto como la de los otros jerarcas, pero administraba un capital extraordinario. Además es ministro de la presidencia. ¿Usted qué opina? ¿Es justo o no es justo? Los salarios altos en la función pública. Lo que no es justo es que existan salarios muy altos en unas cosas y muy bajos en otras, ¿verdad? O sea, hoy yo calculo que el salario promedio de un ministro debe andar por cerca de 2,5 millones de colones, dependiendo de su experiencia en el sector público, porque el número de anualidades cuenta en esto, porque el salario base de un ministro está, creo que en 1,600,000 colones. No es muy tentador, ¿no serio? No es muy tentador, y además está congelado desde el inicio de la administración de Laura Chinchilla, lo que ha hecho que ese monto pierda, digamos, capacidad de compra durante 6 años casi. Esto frente a algunos salarios en la banca estatal que superan los 15 millones de colones, o superaban. Entiendo que el Banco Nacional bajó el salario a su gerente general sensiblemente, y el Banco de Costa Rica también lo hizo. Pero no bajó la responsabilidad. No bajó la responsabilidad. En el INS, por ejemplo, el salario del presidente ejecutivo era un poco más de 5 millones y el gerente tenía 8 millones. Entonces uno tampoco entiende esas disparidades. Entonces yo creo que lo que deberíamos procurar en algún momento es alguna norma que regule la totalidad de salarios de los jerarcas, que haga algún tipo de norma, e incluso, ¿por qué no pensar en poner una serie de topes en función del número de veces que multiplica el salario de un jerarca frente al salario más bajo de su institución? Bueno, pero ¿cuál sería la solución? Es que yo creo en regularizarlo, digamos, pero es que ahí está, o nos traemos los de arriba para abajo, o nos traemos los de abajo para arriba. Creo que la segunda opción está bastante deslegitimada. Es que no es popular. Vamos a ver, yo le entiendo su respuesta, don Sergio, porque no es popular. O sea, si usted se sienta aquí a decirme que no es justo, que es justo subirle el salario a los jerarcas, si fuera por popularidad, me nombran a mí en el Banco Central y me ordenan imprimir billetes para que todos estemos muy bien durante un par de añitos, y después que al siguiente gobierno se lo lleve a la trampa. Pero parte del ejercer el gobierno es hacer algunas cosas impopulares con la función de hacer responsabilidad en el ejercicio del gobierno como tal. Bueno, digamos algo impopular, ¿es justo que los gerentes de los bancos ganen también? Yo diría que no. No le parece. Podrían ser más moderados los salarios. Ok. Tanto como plantea el Frente Amplio. Creo que tan bajo para un gerente de un banco del Estado podría ser un problema que el salario sea más bajo, porque tendrá de nuevo muchos funcionarios por debajo de él que ganen más que el gerente, y además un poco la tentación de ir a otra institución financiera privada que le pague eso un poco más. Hablemos del directorio legislativo, que ya casi se viene esa discusión y esa transmisión que nos encanta tanto, pero que este año es domingo, así que bueno, no importa. Salados nosotros. Trabajaremos todos el domingo. Trabajaremos todos. Sí, usted trabajará desde temprano, porque tendrá que coordinar lo que
quiera que pase de Casa Presidencial en el directorio, que no necesariamente lo que va a pasar, solo lo que ustedes quieren que pase. Bueno, de nuevo, volvemos un poco con lo que arrancamos, la capacidad real del Ejecutivo de definir qué sucede en la Asamblea Legislativa depende de los diputados, ¿verdad? Sí. Son los diputados los dueños del momento, son los diputados los dueños del control de la negociación, de cómo se llega a la silla del presidente legislativo. Son dos poderes distintos, entran en juego muchísimas cosas en el momento de hacer estas negociaciones, y normalmente no, digamos que usualmente la opinión del Poder Ejecutivo no necesariamente se impone sobre la de los diputados, más bien tiende a controlarse. Depende del tamaño de la fracción oficialista, ¿no le parece también? Para mí varias cosas, tamaño de la fracción oficialista, pero también el momento político, porque, por ejemplo, durante mi experiencia legislativa, que don Francisco Antonio Pacheco fue presidente de la Asamblea por 4 años, pero habían construido alrededor del proyecto del Tratado de Libre Comercio una mayoría bastante fuerte de diputados, que para efectos del tratado era 38, pero que para efectos de la elección del presidente no se necesitaba que fueran tantos, ¿no? Sí, cambiarían el directorio por los votos de la fracción oficialista del directorio por el plan fiscal. Es que los votos son de la fracción oficialista. Bueno, Sergio, y de cada pero es que usted es muy cuidadoso cuando responde. Yo lo entiendo, porque hace un par de años le preguntábamos esto al entonces ministro de la Presidencia y decía que sí o que no. Y yo entiendo su cautela, entonces la voy a plantear de tal forma que usted pueda contestarme sin caer en una inconstitucionalidad. Casa Presidencial coordinaría, le recomendaría a la fracción del PAC en Asamblea Legislativa, que es la fracción de gobierno, ceder los votos del directorio a cambio del plan fiscal, como una recomendación que ya ellos sí la asumen, ¿o no? Yo conversaría sobre el asunto. No lo descarta. Yo conversaría sobre el tema con los diputados, pero con el más absoluto respeto. Yo fui diputado y jamás hubiera aceptado que me llegaran a exigir votar en uno u otro sentido. Por eso no le dije exigir, por eso le dije coordinar, sugerir. Don Sergio, usted tiene amigos, usted le sugiere a veces a los amigos y se lo piden. Si la fracción con todo el respeto del mundo se pueden sugerir cosas. Le sugeriría en uno u otro sentido. ¿Qué más importante, la presidencia del directorio o el plan fiscal? La presidencia del directorio es muy importante para la Asamblea Legislativa y para los diputados, porque la persona que los dirija tiene que ser alguien con capacidad de dirigir a todos los diputados y de generar un consenso mínimo entre ellos para que sucedan las cosas, sobre todo en una asamblea tan fraccionada como esta. Así que un presidente legislativo que logre amarrar una discusión positiva y productiva es relevante, y al final del día eso solo los diputados pueden saber quién es el que les genere ese eso está muy claro, pero forma. Si usted fuera diputado, daría los votos al directorio o prefiere el plan fiscal. Ahora soy. Y se lo he dejado. Sí, yo sabía que iba a salir por ahí, don Sergio. Pero bueno, en la pasada estuvo más cerca, porque dijo yo lo hablaría con los diputados. Yo estaría dispuesto a conversar de muchas cosas, como lo hago todo el tiempo. La política. Pero no cae en una inconstitucionalidad si usted me dice que sugeriría que sí. No es tanto la inconstitucionalidad o no, es el respeto o no respeto a los señores diputados, a los cuales les guardo muchísimo, y por lo tanto prefiero que si tengo alguna opinión al respecto, decírsela a ellas. ¿A quién preferiría en el directorio? ¿Oficialismo o oposición? Alguien con quien colaborar. ¿Colabora Rafa Ortiz? Sí, con don Rafa hemos tenido una muy buena relación y hemos coordinado bien. Sí, es un hombre de consenso, me parece, desde afuera. Él procura construir consensos y si nos vamos a ver a la lista de proyectos que antes le dije, resulta que esta asamblea tiene entre muchas cosas unas particularidades, y una de ellas es la forma en que se ponen de acuerdo para
para lograr cosas, ¿verdad? Hay un proceso muy peculiar de esta asamblea, que es digerir procesos, ponerse de acuerdo, y en el momento que el acuerdo es posible, se producen las votaciones. Es hasta el plan fiscal que comenzamos a ver la forma más tradicional de trabajo legislativo, que es hacer presión con mociones y hacer luchas en la silla de la herradura de las comisiones. Hasta ahora la tónica en el Poder Legislativo ha sido que producen acuerdos que sacan cosas muy difíciles de obtener, como el Código Procesal Laboral, por ejemplo. Ese tal vez es el ejemplo más completo de todos, donde todos los diputados se ponen de acuerdo, presentan un nuevo texto, y ese nuevo texto es tramitado de forma rápida por todos los diputados y votado exitosamente. Pero uno no entiende en esa dinámica legislativa, por ejemplo, el plan fiscal es durísimo, sí. La negociación es durísima, en serio. Negociación y tensión. Sí, bueno, todo. Es durísimo en realidad todo lo que pasa. Y entonces empiezan a construirse unos puentes ahí tenues, uno con Liberación Nacional, ¿verdad? De que si se discutiría por aparte el tema de el registro de accionistas, uno con UCAEP, que la semana pasada cambia absolutamente, digamos, de postura, aunque ellos digan que no han cambiado, pero lo cierto es que sí lo matizaron, ¿verdad? Porque antes decían registro de accionistas no, ahora dicen registro de accionistas sí, pero no en manos de Hacienda. Y entonces uno dice, bueno, ahí va un puente ya sostenido, por lo menos. Y sale don Víctor Morales Zapata el viernes aquí en Matices con Otto Guevara en un debate y dice que no, que es que los empresarios perdieron y que por eso ahora cambian la posición. Y uno dice, suave, ¿está minando el puente sobre el que se hizo la negociación? Sí, vamos a ver, aquí decían muchos diputados durante mi gestión que las mayorías se construyen todos los días, sí. Y que el cuidado que hay que tener con las negociaciones tiene que ser cotidiano, ¿verdad? Y en ese sentido nosotros tratamos de comportarnos de una forma prudente. Nosotros no tenemos control sobre lo que los diputados opinan, ¿verdad? Lo que tenemos es capacidad de generar alternativas, sí. Y eso es lo que hemos estado trabajando. ¿Cómo se generan alternativas? Hay un proceso con la unión de cámaras, ese proceso parece que va bien, pero hasta que no se consoliden las cosas, no se pueden dar por sentadas. Y sí. En la Asamblea Legislativa las cosas se consolidan cuando los proyectos se votan en segundo debate. Sí, va bien. Ese es el momento. Va bien, y seguramente el acuerdo se anunciará mañana en la conferencia de prensa del Consejo de Gobierno, don Sergio, pero a mí me llamó la atención lo que dijo Víctor Morales Zapata, porque es el diputado más cercano al presidente. Junto con el jefe de fracción, tal vez. Pero son amigos. Y el presidente pues habla con muchos diputados, don Víctor es uno de ellos. Y habla mucho con él, don Sergio. Habrá que presentarle al presidente. Yo le pregunté la vez pasada al presidente, no se preocupe, hace un año, y me dijo que sí, que era un hombre muy cercano a él, igual que le preguntaba a don Víctor. Pero usted hubiera preferido, por ejemplo, que don Víctor no dijera lo que dijo el viernes aquí. Yo no puedo tener capacidad de reconstruir el pasado ni nada, y digamos que me tocó la experiencia de ser diputado, y se dicen y se hablan múltiples cosas, y al final de cuentas lo importante es lo que resulta del proceso. Así que vamos construyendo. Yo soy optimista con lo que vamos construyendo. Y ¿no le metió ruido a la negociación? Yo diría que en este país, y creo que en todos los países, ¿sí? Cuando uno construye intercambios con distintos actores sociales, hay cosas que se arman y cosas que se caen, y todos los días hay que reconstruirlas, y todos los días hay que reelaborar cosas. Así que no le veo un especial daño
Sí, daño, pero le generó lo que ruido. haya pasado, pues Alguien de la mesa de cámara lo viste, lo que dijo Víctor ahí en Matices. No hubo un reclamo sobre ese tema. Ni le parece que haya generado ruido entonces. Así es. Hay dos diputados muy particulares en la fracción oficialista, doña Epsi Campbell y Otón Solís. En retrospectiva, usted no puede reconstruir el pasado, ciertamente, pero ¿le parece que Luis Guillermo Solís, candidato a la presidencia, se equivocó al darle las dos candidaturas a dos diputados que hoy actúan como oposición prácticamente siempre, don Sergio? El presidente ganó las elecciones con 1.300.000 votos, así que dudo que se haya equivocado en algo. Ok, no se equivocó. Que usted es un hombre esquivo, Sergio. No. Tremendamente esquivo. No. No se equivocó en darle la diputación a doña Epsi y don Otón. Yo creo que no. Ok. Vamos a ver. Ya casi vamos a la pausa. Nada más le quería, como a debate casi. Usted no estuvo en ningún debate presidencial nuestro. Sí. Tuvo esa ventaja. Ni en los de alcaldes, pero le quería preguntar el primer concepto que se le venga a la cabeza. Víctor Morales Zapata, don Sergio. Un diputado muy respetable. Henry Mora. Un diputado muy respetable. No sale repetir, voy a decir ahorita. Marco Vinicio Redondo. El jefe de fracción del Partido de Acción Ciudadana. ¿Qué opina de don Otón Solís? Le cambié la pregunta, ¿vio? Es un líder del partido Acción Ciudadana, un líder que fundó ese partido, que ayudó a que se consolidara una opción política alternativa a lo que venía sucediendo, y creo que un hombre de mucho respeto y de mucha palabra. Otón Solís ya se lo iba repetido. Albino Vargas, ¿qué opina de Albino Vargas? Yo creo que es un líder dentro del movimiento sindical claro, tan claro que reiteradamente se ve confirmado dentro de las elecciones que hay en el movimiento sindical, así que me parece que es un hombre de respeto y con quien se puede conversar. ¿Es un aliado? Yo no sé si calificar como aliados o no aliados. Yo creo que en esta situación del gobierno, los apoyos o no apoyos cambian dependiendo de los temas. En algunos temas estamos de acuerdo. ¿Ha sido aliado en algunos temas? No. En algunos temas ha habido, digamos, acuerdo en el sentido de que el gobierno busca una economía, por ejemplo, más o el desarrollo de la economía interna del país. En eso creo que los sindicatos tienen una posición similar. Por otro lado, él como líder del grupo de Patria Justa ha combatido la posición de gobierno de revisión de las convenciones colectivas. Sin embargo, el gobierno ha tomado la disposición de ir a revisarlas, y que ojalá lo saquen rápido y nos muestren los resultados rápidos. Vamos poco a poco. Banco de Costa Rica. No, claro, pero las dos más grandes, en serio, la Habdeba y Recope. Yo le reconozco lo del Banco de Costa Rica, lo de AIA, pero sí, ojalá que hagan pública los cambios, porque estaba un día de esos nuestra compañera Karina Porras conversando con la jerarca de Habdeba, y el ahorro con las negociaciones no es tanto como todos pensábamos, pero entiendo que eso es más de un proceso más complicado. A veces también se sobredimensionan los efectos de las convenciones colectivas en el total de los gastos de las instituciones. Sí, cada institución tiene un cálculo de cuánto es el impacto. Sin embargo, la instrucción del presidente ha sido: todo aquello que se parezca una concesión de tipo abusiva debe desaparecer. Oye, pero si yo tuviera que hacer un trato para vender mi casa, le juro que no contrato a los negociadores de las convenciones colectivas, ni para comprar un carro. Pues nosotros no hemos negociado ninguno. No, claro, no, yo no estoy diciendo que hayan negociado, pero a usted no le parece. Vamos a ver, son unas cosas que parece que les llevaron a ir a su base en negro y firmaron abajo. Hagamos un poquito de memoria. Ahora no, pero en el pasado, ¿sí? Recordemos que cada vez que se negociaba la convención colectiva, los negociadores de la convención tenían el mismo resultado a favor
de lo que obtenían el resto de trabajadores de la institución. Sin duda. Entonces la Sala Constitucional declaró inconstitucional que se le aplicara las convenciones colectivas a los jerarcas negociadores. Desde entonces el grupo gerencial de las instituciones está fuera de la aplicación de convenciones colectivas. Pero hay un montón de cosillas feas. Salarios únicos. Pero hay un montón de cosillas feas en las convenciones que no son culpa de ustedes, que venían y ahora tienen la oportunidad ahora de eliminarlas. Así es. Yo lo que espero es que eliminen la mayoría. Esa es la instrucción del presidente. Espero que eliminen la mayoría. Me quedó un nombre. ¿Qué opina Mariano Figueres? Es un hombre leal, a quien yo no conocía en profundidad, y me parece que es una persona que apoya decididamente al presidente de la República. 2.57, vamos a la pausa, ¿le parece? Así nos servimos la otra taza de café. Así es. Que ya es necesaria, 2.57. Gracias. Vamos a la pausa, regresamos con otro bloque. Aquí dejamos de lado la Asamblea Legislativa y hay algunos otros temas importantes con el Ministerio de la Presidencia. 2.57. Analizamos los tonos de la actualidad. Exploramos sus contrastes, matices. Porque la realidad tiene muchos tonos, matices. Estamos con Sergio Alfaro, el ministro de la Presidencia. ¿Qué se hizo Mauricio Herrera, del ministro de Comunicación? Últimamente casi no sabe. Todos los días lo veo en la casa No, yo presidencial. supongo que usted sí, los que no lo vemos somos nosotros, porque desde el aguacate, desde el evento de los aguacates, no del aguacate, de los aguacates, y desde el posterior evento de los ciudadanos de a pie, tengo la impresión, don Sergio, y creo que podría confirmármelo, de que le han bajado el perfil al ministro de Comunicación, porque entra cada semana en enfrentamientos. Yo no lo veo así. Yo tengo como claro que el ministro de la Comunicación es fundamental. Él tiene una labor de intercambio con los medios y en ese sentido creo que no ha cesado de hacerlo. Don Mauricio fue incluso al plenario legislativo a conversar con los diputados sobre algunos cuestionamientos que se hacían de su gestión, y creo que ha salido bien parado de esos cuestionamientos. Por lo tanto, yo no veo que haya habido como una estrategia de esconderlo o algo similar, ¿no? No, de bajarle el perfil, tal vez no esconderlo, no exponerlo tanto. No, ninguna estrategia en ese sentido. Simplemente creo que seguimos con la normalidad de lo que venimos haciendo, y el ministro cuando tenga que aparecer en medios lo hará. Bueno, el CONAVI. Sí. La pregunta más simple, ¿por qué no lo cerraron? Vamos a ver. El CONAVI es la única herramienta que hay en el ministerio para hacer obra. Digamos que el sistema está hecho para que sea a través del CONAVI que se haga la obra. No se puede plantear un cierre de que pongo un candado y se acabó, no, porque los procesos institucionales, todo el proceso de planificación, todo lleva a tramitar a través de CONAVI. Lo que se comprometió fue una presentación de una alternativa estructural, y en eso estamos. Espero que las presentemos en los próximos días. Pero el INI o INTI, INI, sí, INTI es el señor del Festival Internacional de las Artes. El INI y el CONAVI convivirán un tiempo, ¿verdad? Un tiempo prolongado, por cierto, bastante prolongado. Como todo en la vida, tiene que haber procesos de transición. Pero una transición enorme, más de un gobierno casi. Habrá que ver cuán largo se hace. Dependerá mucho de las circunstancias con que se dé. Lo cierto es que sí necesitamos un cambio un cambio de estructura en la forma en que hacemos la infraestructura pública, con un poquito
con mucha más planificación y anticipo, porque al final del día lo que perdimos como sociedad, no en este gobierno, sino hace ya de bastante tiempo, fue el ritmo de qué sigue, ¿no? Sí. Y entonces de pronto tenemos préstamos adquiridos, pero sin todavía tener proyectos. Sí. Y la gente dice, es que vamos a hacer la carretera tal, y entonces ya piensan que hay un proyecto detrás de eso, pero no hay ningún proyecto. Es la idea de hacer esa carretera. Para que eso se transforme en un proyecto hay que darle algunos estudios. Esos estudios tienen que ir a inscripciones al Mideplan, después de eso a procesos de diseño, a procesos de determinación de rutas, y mientras pasa todo eso, han pasado muchos años desde la adquisición del crédito. Sí. Y eso es lo que ha venido pasando. Nos hemos preocupado por conseguir el dinero para hacer las cosas, pero como sociedad no hemos conseguido el dinero para hacer las cosas que previamente se necesitan para empezar, sí, que son todas las cosas de prediseño y todo eso. Sí. Yo estoy de acuerdo con usted en todo esto, pero es que el presidente prometió cerrar el CONAVI, y a mí lo que percibo es que el presidente hizo esa promesa, don Sergio, a la ligera, porque eso que usted me acaba de decir no es nuevo. Esa es la realidad costarricense desde hace años. Pero un proceso de cierre no necesariamente está cerrar, demandado con poner un candado y vámonos. No, de hecho, para actuar con cierta responsabilidad en el Estado no podrías hacer nada de esa forma. Pero el presidente cerrará CONAVI. Estábamos planteando un proyecto para que haya una transformación de esa institución. Pero el presidente dijo cerrar CONAVI. Ese es el gran cuestionamiento. Y usted no lo dijo, lo dijo el presidente. El presidente dijo, voy a cerrar CONAVI. Si se termina CONAVI, ¿qué pasa con CONAVI? No, claro, yo estoy de acuerdo con usted, pero fue el presidente el que lo prometió. No, si la propuesta legislativa que se va a mandar es una propuesta que sustituye al CONAVI por otra institución, estamos haciendo un proceso de cierre de una y de creación de otra. ¿Van a cerrar CONAVI? Sí. ¿Cuál es el trabajo? Bueno, usted se le acerca a la DIS realmente en el organigrama. La DIS, don Mariano es el director de la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional, que está adscrita al Ministerio de la Presidencia. La ley de policía le da el mando de la DIS al presidente de la República. Sí. Ok. Eso es así. Y el presidente de la República lo que puede delegar en el Ministerio de la Presidencia es la gestión administrativa o la gestión administrativa en términos estructurales. El presupuesto de la DIS está dentro del presupuesto del Ministerio de la Presidencia. Entonces, en ese sentido, forma parte de la estructura, pero tiene una forma de ejecución y de organización independiente. ¿Cuál es el trabajo más importante que ha hecho la DIS en su gestión? Vamos a ver, en términos de trabajo, hay un trabajo cotidiano de seguridad nacional, claro, en términos de colaborar con los otros órganos de seguridad en la lucha contra la delincuencia organizada. Yo creo que si usted me pregunta cuál es el campo donde es más relevante los servicios hoy, tal vez sea ese. O un trabajo relevante, uno importante, y uno digo, ¿qué trabajo el de la DIS en esto? Yo sé que ha participado en muchos, pero no quisiera indicar ninguno en particular. ¿Usted conoce los operativos de la DIS, don Sergio? No, eso se le queda exclusivamente al director. ¿Y el presidente no los conoce? Entonces le trasladan los resultados. Digo, no digo que usted diga, hay que mandar 10 policías a otro lugar. Como le pero digo, el resultado. Sí, cuando hay resultados se comunican. Pero usted los conoce, esos resultados. Cuando hay resultados, sí. ¿Y no se acuerda de ninguno, en serio? Sí conozco varios, pero muchos están en procesos pendientes judiciales, así que mejor no me refiero a eso. En el tema de la DIS fue otra vez donde el presidente usó el infinitivo cerrar. Ahora lo van a convertir también. El presidente tiene la debilidad de cambiar cerrar por sustituir. Yo no diría que es debilidad o no, es de la realidad jurídica. Sí. Cuando usted propone reorganizar y cambiar un sistema institucional, implica cerrar una institución y abrir otra, normalmente. Salvo que usted fusione
con otras. El tema de seguridad nacional es un tema que no puede prescindirse en ningún estado. Lo que es inaceptable es que la seguridad nacional sea utilizada como un esquema de vigilancia política. Sí. Que eso es lo que se criticó, y yo mismo critiqué de la DIS en su momento. Ahí pueden ir a buscar un poco. Yo creo, genuinamente, se lo digo y me confieso en matices, yo creo que la DIS es necesaria, don Sergio. Y créame que tengo el mejor concepto de Mariano Figueres, quien ha pasado creo que 3 veces ya por el programa. Pero le preguntaban para poner en relevancia si es que el presidente usó la frase cerrar. Tal vez no de manera irresponsable, pero sí de una manera en que sonaba muy lindo cerrar la DIS y sonaba muy lindo cerrar el CONAVI, pero a la hora de los balazos no es un cambio, no es cerrar inmediatamente, es un proceso de sustitución. La DIS no se va a cerrar, por ejemplo, se le va a cambiar su naturaleza, pero no se cierra. Se cambiaría una estructura que tiene hoy por otra distinta, con los mismos funcionarios y todo, igual que el CONAVI. Ahí hay en ambos casos hay una propuesta plasmada en cada uno de los proyectos de cómo se hace el reclutamiento, el mantenimiento del personal. El caso de Alanese hijo, Francisco Alanese hijo Álvarez. Sí, Francisco Alanese Álvarez. ¿Qué le parece lo que hizo Francisco Alanese Álvarez de lo que dijo sobre el embajador de los Estados Unidos? No, sobre eso no me voy a referir. ¿Por qué? Porque me parece que ya se ha dicho todo lo que se ha dicho. Le entiendo perfectamente, pero ¿por qué no? ¿Genera conflicto? ¿Preferiría que fuera el canciller el que se refiera? Le insisto que no, sobre eso no me voy a referir. ¿Quién se va a referir del gobierno, don Sergio? Ya se ha dicho lo que se ha dicho, ya ha salido en los medios de prensa. ¿Les hizo daño eso? Fuera de, ya no hablemos de lo que hizo Francisco Alanese Álvarez. ¿Les ha hecho daño en algo? Vamos a ver, ya hay una discusión que se publicó y está publicada, y creo que ya no hay más que decir. La presidenta ejecutiva de la Caja. Yo he sido muy crítico de doña María Rocío. Sí. A mí ella me parece una extraordinaria doctora. Me pareció históricamente una buena ministra de salud, pero en el tema de FIF, por ejemplo, y se lo planteaba Marvin Carvajal el otro día que estaba aquí, no entiendo, o sea, vamos a ver, la Caja tiene independencia absoluta. Constitucionalmente, sí, señor. Habla, o sea, la independencia de la Caja en la Constitución es total y absoluta del gobierno. Sí, estoy de acuerdo. Y la ley lo confirma. Pero quien nombra a la presidenta ejecutiva de la Caja es el presidente. Lo que solo a la presidenta y a 2 directores de la Caja. Sí, nada más. De 9. Es más, creo que no es el presidente, es el Consejo de Gobierno, pero bueno, es el presidente de la República. En la ley de administración pública significa que el jefe de la presidenta de la Caja es el presidente. A la Caja no se le aplica la ley de administración pública, se le aplica la ley de la Caja, de la ley de creación de la Caja. Ok, pero el presidente puede destituir cuando guste a la presidenta de la Caja. A la presidenta, sí. Sí, a los que nombró, no a la Junta Directiva. El Consejo de Gobierno es un cargo. Bueno. Es un cargo que es de remoción, de libre remoción. Es de libre remoción. Ella y los 2 directivos en este caso. No. Solo ella. Solo el a los directivos ejecutivo. Según la ley, para removerlos. Ahí sí, hay que aplicar la ley de administración pública, aunque sea paradójico. Hay una norma para remover a los... Oye, ¿quién es jurídico? No, porque es que el acto de remoción lo hace el Consejo de Gobierno, y ese acto de remoción está en la ley de administración pública, no en la ley de la Caja. Entonces, por eso es que se aplica eso. El cómo se gobierna la Caja está en la Constitución y en la ley orgánica de la Caja, por lo que no son distintos. Bueno, ya usted detectó hacia dónde lo voy a llevar. Es porque no han destituido a la presidenta de la Caja si les ha metido un montón de piedras en el zapato con lo de FIF. ¿Por qué piedras en el zapato? Yo creo que el presidente de la República ha sido muy claro en este sentido, de que no había ninguna imposición a la Caja sobre una posición específica. La Caja fue consultada sobre el reglamento y pues los resultados están a la vista, ¿verdad? Bueno, pero veamos el escenario completo, porque yo sé que el ministro de la Presidencia ve el bosque y no el árbol, y es necesario que lo haga así. Si uno no ve los árboles, choca con ellos. Bueno, sí, ve las 12, los árboles y el bosque, y va despacito a veces y va rápido en otras. Pero en el caso de FIF,
Es que es complicado. Tienen en contra a un grupo de diputados, tenían en contra a la Procuraduría General de la República, no lo quiero personalizar en la Procuradora, en contra la Caja, y están en un zapato, porque los que a nivel internacional incumplen son ustedes, aunque irónicamente estén de acuerdo con la FIF, don Sergio. Y se han ido limpiando, se han ido negociando con los diputados, excluyeron a la Procuraduría del proceso, ¿y por qué no excluir a la Caja? Curiosamente, en lo que estamos en contra como Estado es en contra de una sentencia que nos es obligatoria. Sí. ¿Okay? Y el Estado y el gobierno, a través del Poder Ejecutivo y del jefe de Estado, que es el presidente de la República, hizo un acto de Estado que se llama reglamento, mediante el cual se pretendió regular la práctica. Por el derecho interno, alguien lo impugnó a la Sala Constitucional, la Sala Constitucional resuelve declarando que ese decreto no es aplicable y por lo tanto hay que ir ante la Corte a que la Corte valore si el Estado de Costa Rica sigue cumpliendo o no. Recuerde que ese es el punto. Aquí ya no estamos discutiendo el fondo del asunto. Sí, ya está la Corte dijo que la fecundación in vitro era un derecho de la gente. Lo que estamos ahora discutiendo frente a la Corte es si el Estado cumple o no cumple. Y para nosotros, el Estado cumplió al emitir el decreto. La Sala Constitucional deshace o elimina la validez jurídica de ese decreto y por lo tanto debemos ver qué resuelve la Corte Interamericana sobre ese decreto, si es un decreto que es válido o no. ¿La Sala le parece política? La Sala es... ¿Los magistrados le parecen políticos? Vamos a ver, los magistrados tienen un deber de resolver de acuerdo con la ley. Si no lo hacen, hay un delito, ¿verdad? Que es el delito de prevaricato. Que lo tenemos no solo los jueces, sino todos los funcionarios. Y por lo tanto, su función es una función, para mí, de aplicación de ley. Lo que pasa es que la Sala Constitucional tiene una particularidad, que la ley que aplica es una ley muy amplia y muy susceptible de ser interpretada. En ese sentido, la Constitución política tiene amplios espacios de interpretación y de valoración judicial. Por allá decía algún tratadista, no recuerdo en este momento el cual, que también el juez constitucional no es solo un juez de derecho, sino que también es un juez de prudencia, ¿verdad? Donde establece, donde lo que toma en cuenta para resolver no es solo la norma pura y dura, sino que también el entorno social donde esa norma se desenvuelve, ¿verdad? En ese sentido, la jurisdicción constitucional tiene alguna particularidad frente a lo que vemos en la jurisdicción civil o en la contencioso administrativa. Sí, claro. No, Sergio, muchas gracias por habernos acompañado. Yo he disfrutado mucho la entrevista, se lo confieso. Gracias. A la orden y ojalá que podamos repetirlo. Ojalá dentro de un año puede ser, porque no, puede ser antes, pero dentro de un año seguramente será mucho más interesante que esta me parece a mí fue mucho más interesante que cuando apenas iba entrando al Ministerio de la Presidencia. Muchas gracias. Bueno, gracias, don Sergio. A usted.